¿Qué me preguntaba? ¿Alguien me preguntaba? Yo, Ramiro, Fermín. esos talleres, las clases esas, ¿se van a grabar? Porque los de Ah, eléctrica los martes a las 6 tenemos otra clase y que yo por ahí está bueno. eso yo no lo sé. Lo voy a preguntar. Bien, 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 No lo sé. gracias. ¿Eh? Déjamelo que lo pregunte, no lo pensés. Bien. Eh, el miércoles que viene, ahora estoy viendo acá en el almanaque, es 7 de octubre, día de Rosario. Bueno, hay clase normal. Si estuviéramos en Rosario no trabajaríamos. Pero en dadas estas circunstancias no vamos a perder la clase por el día de Rosario. Aparte no creo que en Rosario tampoco se diera mucho con todos los días que se han perdido de trabajo. Así que el miércoles normal, ¿sí? Nos quedan las 4 clases de octubre. Nos quedan 4 clases para terminar. 3 y una de práctica, si Dios quiere. Bien, vamos a seguir con el capítulo 12 y vamos a repasar algunas cuestiones del capítulo 12 de la primera parte de hidrostática para después empezar con hidrodinámica. ¿Sí? Bien, bien. Habíamos visto el otro día la relación entre la presión y la profundidad. ¿Sí? Suponiendo que la densidad del fluido y la gravedad son constantes para todo el fluido, habíamos dicho que la variación de la presión entre dos puntos era la densidad del líquido por la gravedad, esas dos son constantes, por el delta I, por el diferencial de I. ¿Sí? Y esta se llamaba la ecuación general que relaciona la variación de la presión con la profundidad. ¿Sí? Con esta manera relacionábamos a una determinada profundidad cuánto valía la presión. ¿Sí? Que la presión es directamente proporcional a la profundidad. Doble de profundidad, doble de presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo que la densidad y la gravedad son constantes. En cambio, si yo tengo agua y aceite, dos líquidos con distinta densidad, bueno, tendré que ir calculando por cada uno de ellos. Ir calculando la densidad del primer líquido por la profundidad que tiene, más la densidad del segundo porque cambia, no es constante la densidad. Bien, la unidad de presión habíamos dicho que eran varias, pero que en el sistema internacional usamos el Newton sobre el metro cuadrado y que a Newton sobre metro cuadrado le llamamos Pascal. Usábamos el hectopascal, que eran 100 pascales, usábamos el milibares, que era igual a hectopascales, los milímetros de mercurio, las columnas de agua, el torr, en el sistema inglés utilizábamos las libras sobre la pulgada cuadrada, que era PSI, bueno, una serie de unidades que se utilizan, pero no, en el sistema internacional nosotros estamos dentro del Pascal. Después vimos la presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta en el interior de cualquier líquido, en equilibrio, está dada por la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué dice la ecuación fundamental de la hidrostática? Que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica está dada por ρ del líquido por G por I. Esta que hacíamos mención recién. Esta que es directamente proporcional a la profundidad. Entonces, si yo a la manométrica le sumo la presión que ejerce la atmósfera sobre el líquido, obtengo la presión absoluta. Entonces, a esto yo le llamo presión relativa o manométrica, ρ, G por I, manométrica o antiguamente también se le llamaba relativa. Quiere decir que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Sí? Bien, este concepto es importante porque cuando en un problema me dicen calcular la presión manométrica, no le tengo que sumar la atmosférica, es ρ por I. Cuando en un problema me dice calcular la presión absoluta, tengo que tener de dato la atmosférica
Me tienen que dar el dato de la atmosférica, no la puedo suponer a la atmosférica, porque la atmosférica no es un valor constante. Hay un promedio dando vuelta de 101.325 pascales, pero es un promedio. No quiere decir que la presión sea esa. Hoy tendría que ir al servicio meteorológico y de que me diga cuánto es la presión. O tener un barómetro de mercurio para medirla. ¿Se entiende? Entonces, si me piden absoluta, seguramente me van a dar el valor de la atmosférica, para que la pueda calcular en ese momento. Generalmente es mucho más fácil pedir la manométrica y después, en el momento que ellos quieran, le sumo la atmosférica y ya está. Bien, esos fueron los conceptos que vimos la clase pasada, más los conceptos de empuje. Vamos a hacer un problemita, vamos a hacer un problema de la guía para ver si entendemos un poquito este concepto. Y después vamos a repasar nuevamente lo de empuje y vamos a hacer un par de problemas. Así después recién entramos en hidrodinámica. Tenemos un tubo en U, como muestra la figura, abierto a la atmósfera en las dos ramas. Se vierte un líquido con una densidad de 2 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Una vez que se estabiliza en una de las ramas, se vierte lentamente un líquido cuya densidad es 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos, hasta alcanzar la columna de 6 centímetros de altura. O sea que el celeste sería el líquido 1, el 0,5 sería el líquido 2. En la otra rama se vierte otro líquido de densidad desconocida. El que está rayado no sé qué densidad. El líquido 3 no sé qué densidad tiene. ¿Sí? Bien. Después de este proceso, la superficie del líquido en la primera rama queda 2 centímetros por encima de la superficie del líquido en la segunda. O sea, esta queda acá 6 centímetros, 2, 3 y 1 acá. ¿Sí? Determina la densidad del líquido desconocido. O sea, ¿qué quiero sacar? Ρ3, la densidad 3. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que tratar de plantear por este tubo la presión en un punto, por este tubo la presión en un punto, pero que esas presiones sean iguales. Por lo tanto, si yo planteo así, ¿puedo decir que la presión acá es igual que la presión acá? ¿Puedo hacer eso? En ese plano horizontal, ¿las presiones son iguales? No, porque son dos fluidos diferentes. Exactamente, porque son dos líquidos diferentes. En este tampoco. También son dos líquidos diferentes. ¿Dónde lo voy a hacer eso? ¿Dónde lo tendré que hacer? En donde son dos, el mismo líquido. En el mismo líquido. Por ejemplo, por acá, en un plano por acá abajo. Bien, como no tengo medidas, lo voy a hacer donde tengo la medida. O sea, lo voy a hacer ahí. Voy a trazar ahí y voy a decir que del lado izquierdo tengo el punto 1, la sección 1, y del lado derecho la sección 2. Y lo que voy a hacer es calcular la presión 1 y la presión 2. ¿Sí? Y con la presión 1 y la presión 2 las voy a igualar y voy a ver si puedo despejar esa densidad desconocida. Lo que primero me pregunto es, yo voy a plantear en 1, ¿presión absoluta o presión manométrica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué usarían en 1? ¿Atmosférica o manométrica? Perdón, estoy diciendo mal. Disculpen. ¿Qué plantearían ustedes? ¿Absoluta o manométrica? Ahí está. ¿Absoluta o manométrica? Absoluta porque está abierto el tubo arriba. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Será lo mismo plantear absoluta que plantear relativa? ¿O no será lo mismo? Si yo puedo igualar dos, yo puedo igualar una absoluta y una relativa, ¿las puedo igualar? Una que es absoluta con otra relativa. Sí, si le restás a la absoluta la presión atmosférica. No, pero tengo esta presión absoluta y esta presión relativa. ¿Las puedo igualar? No, porque una es absoluta y la otra es relativa.
O sea, las dos tienen que ser relativas o manométricas o las dos tienen que ser absolutas. ¿Sí? Bien, es lo mismo. Que yo plantee absoluta o relativa, usted dice, tiene que ser absoluta porque está abierto. No, es indistinto. Yo le diría que es más fácil con relativa porque me ahorro un término, ¿sí? Que es la presión atmosférica. Que como lo voy a igualar, después se va a anular. Entonces no haría falta que lo ponga. ¿Se entiende? Pero cuando yo planteo en un punto presión absoluta, igualo con otra presión absoluta. Cuando yo planteo en un punto presión relativa o manométrica, igualo con relativa o manométrica. No mezclo. Bien, entonces, ¿cuánto vale la presión en 1? ¿Cuánto vale la presión en 1? Vamos a decir la presión absoluta para poder repasar estos conceptos. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 1? A ver. Sería la atmosférica más la densidad del fluido 1 por la gravedad por 0,06. Bien. No sé por qué dijiste del líquido 1. ¿Del líquido 1 es? ¿O del líquido 2? No sé cuál estamos calculando. En 1, mira, ¿ves el 1 acá? Cuando planteo en 1, vengo de acá arriba. ¿Qué tengo? Presión atmosférica, 6 centímetros por G. ¿Por qué densidad? ¿De qué líquido? El 2. Este que está acá 2. ¿Sí? Sí. ¿A todos le queda claro eso? Pero, profe, ¿no tenían que ser dos líquidos iguales porque tendrían que tener la misma densidad para tener las mismas presiones en el mismo punto? Sí, pero en el 1 y en el 2 son los dos celestes. Son los dos iguales, por eso planteo ahí. Claro, ¿Vos entonces planteás tomamos ahí? el líquido 1. Claro, el celeste es el líquido 1. Claro. ¿No? Sí, está bien, el celeste es el líquido 1, pero cuando yo... A ver, si yo tengo esto así, tengo este recipiente así, ¿sí? Y esto es Rho y esto es H. ¿Cuánto vale la densidad acá, en la base de ese líquido, de ese recipiente? ¿Cuánto vale cuánto vale, hoy estoy trabado, cuánto vale la presión absoluta en ese punto? La atmosférica más la densidad por H por la gravedad. Bien, perfecto. La manométrica Rho G por H, nada más. La absoluta atmosférica más Rho GH. Bien, olvídense del celeste ahora. Olvídense del celeste. Tienen este recipiente así. ¿Cuánto vale la presión en este punto 1? ¿La presión en 1 depende de lo celeste o depende del líquido 2? El 2. Ah, claro, sería porque el que lo está presionando al 1 es el 2. Porque Estamos olvídate trabajando que un vos punto tenés en el abajo que... esto. Vos estás yendo en profundo. Vos te estás sumergiendo. Vos te sumergís acá. Vos suponés que tú tuvieras 3 metros de diámetro y yo me estoy sumergiendo. Yo me voy sumergiendo acá. ¿Y quién me está ejerciendo presión? ¿El líquido de abajo o este líquido? Que cuando yo estoy acá, con 6 centímetros arriba, ¿quién me ejerció la presión? ¿El de abajo o el de arriba? El celeste me va a ejercer presión cuando esté por acá. Cuando esté por acá voy a tener la presión del 2 más este pedacito de presión de 1. Pero ahí, en 1, el celeste no me está ejerciendo presión, sino lo que me ejerce presión es esto que yo tengo, todo lo que tengo arriba, la atmósfera, el aire, la presión del aire y la presión de este líquido. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuánto vale la presión en 2 de la rama derecha? ¿Cuánto vale la presión absoluta en 2 de la rama derecha? Sumá la desconocida y la del líquido 1. No. Dígame esto más esto más esto más aquello. A ver, no se apure. La presión absoluta es igual a la atmosférica ¿más qué? La densidad del líquido 1. Densidades. ¿La densidad de qué líquido? Porque acá hay 3 líquidos, ¿eh? Puede ser que Sería la presión atmosférica más la presión relativa al líquido 3 y el pedacito del líquido 1.
Bien, pero yo quiero los números, todo eso. A ver, había una chica que me lo iba a decir. ¿Quién es? Sí, yo iba a decir igual la presión del líquido, no sé si está bien. La presión del líquido 1 más la presión, no, por el, no hay chance. Bien, a ver, vamos con esto que es importantísimo. Yo tengo así, tengo este recipiente bien guaso. Así y así. Acá tengo ρ3 y acá tengo ρ1. Acá tengo el punto 2. Eso lo estoy agrandando esto. Bien. ¿Cuántos centímetros tengo acá? ¿Cuántos centímetros tengo acá de ρ3? 3 centímetros. 3 centímetros. Si acá hay 6 y acá hay 3 y acá hay 2, ¿cuánto hay acá? Este pedacito así, ¿cuánto es? 1. 1 centímetro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto vale la presión absoluta en 2? Vale la presión atmosférica más ρ3 por G por los... Bueno, yo digo 3 centímetros, habría que pasar los metros. Por 3 centímetros. Eso me da la presión acá. O sea, la presión en este punto vale la atmosférica más ρ3 por G por 3 centímetros. La presión en 2 vale esa, presión atmosférica, por ρ3 por G por 3 centímetros, más ρ1 por G por 1 centímetro. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Claro, habría que sumar los dos porque tenemos dos. Sí, sí. No puedo poner uno solo porque tienen distinta densidad. Es distinta densidad. Entonces, al no ser la misma densidad, no puedo poner directamente ¿qué densidad pongo? ¿La 3? ¿La 1? ¿Cuál pongo? No. Tengo que ir haciendo cada una con su densidad. Y eso me da la presión en un punto. Más abajo le sumo la presión que tengo. Más abajo, tengo 10 líquidos, voy a tener que sumar 10 términos. ¿Sí? Cada altura de cada líquido. ¿Se entiende? Por eso puse este problema para hacer hoy, porque sabía que esto tiene dificultades. ¿Sí? Que no se ve tan fácilmente. Bien, entonces, volvamos acá. Yo antes de apretar y demostrar la fórmula. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 1? Me dijeron ustedes antes. Díganmelo de nuevo, a ver. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 1? Vale la atmosférica más la densidad del líquido 2 por la gravedad por 0,06 metros. Bien, perfecto. ¿Quién es la que me está diciendo eso? Rocío. Gutiérrez. No, Herrero, de eléctrica. Herrera. Bien. Muy bien, Rocío. Ahora, alguien que me diga, que no sea Rocío, otra persona que me diga, otro alumno, que me diga en 2. La presión absoluta en 2. A ver si se entendió. La densidad del primero, perdón, la densidad del tercer líquido por la gravedad por los 3 centímetros sería, más la densidad del segundo líquido, del primer líquido, por la gravedad por no sé cuántos centímetros serían ahí. Y fíjate, acá hay 6 y acá hay 5. ¿Cuánto queda? A 1. 1 centímetro. ¿Sí? Bien, te faltó que si es absoluta le tendría que sumar la atmosférica. Bueno, vamos a ver qué dice acá coincide. Bueno, acá no lo pensó como absoluto, lo pensó como manométrico. Directamente usó la manométrica y la manométrica. ¿Por qué? Porque ¿para qué le voy a sumar la presión atmosférica acá y acá si cuando la igualo se me van a anular? ¿Se entiende? Entonces no la uso. Porque ¿para qué? Voy a sumar algo que ni sé cuánto vale, porque no tengo el valor. Entonces directamente cuando yo tenga que igualar presiones, igualen manométricas. ¿Sí?
Bueno, las igualo. Yo sé que P1 y P2 son iguales, las igualo. Entonces me queda todo esto. Bien. ¿Qué no conozco acá? El G se anula. El G está en todo, se me anula. ¿Está? ¿Está? Recuerden que los centímetros los pongo en metros, porque son pascales. No los puedo dejar en centímetros, los tengo que poner en metros. Bien, porque la densidad aparte me va a dar en kilos sobre metro cúbico. Y tengo este 2 gramos sobre centímetro cúbico son 2000 kilos sobre metro cúbico. Y 0,5 gramos sobre centímetro cúbico son 500 kilos sobre metro cúbico. Bueno, ahí hay todo un sistema de paso de unidades. Bien, de acá despejo el ρ3. Me quedo así, despejo ρ3 y lo calculo. 333 kilos sobre metro cúbico. ¿Se dan cuenta entonces cómo es el procedimiento? Bueno, este es uno de los problemas que está en la guía. Después en la práctica van a ser más de los que están en la guía para complementar esto y avanzar. Pero que quede claro este concepto de que si yo tengo dos líquidos con dos densidades distintas, voy calculando de a uno. En la base del primer líquido, ¿cuánto vale la presión? En la base del segundo le vuelvo a sumar. No puedo hacer una sola, ¿sí? Y que puedo plantear absoluta o manométrica. Si es para igualar, con manométrica es suficiente. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bien, sigamos con el repaso. Principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. Todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual. Ese valor del empuje, esa fuerza de empuje, va a tener un módulo que va a ser igual al peso del líquido desalojado. ¿Qué quiere decir esto del peso del líquido desalojado? Que si yo tengo un recipiente bien lleno al ras y coloco un cuerpo, despacito, coloco un cuerpo que se equilibra porque flota o se va al fondo de las dos formas, vamos a suponer se va al fondo y llega al fondo. Desaloja del recipiente un volumen de líquido. El empuje es pesar ese volumen. Pesar ese volumen es la magnitud de la fuerza del empuje que le da hacia arriba el fluido. Bien. Eso es lo que experimentó Arquímedes. La expresión del módulo de esa fuerza, la fuerza empuje, es la densidad del líquido por G por el volumen. ¿Qué volumen? Volumen sumergido. Si se hunde todo, si está hundido, es todo el volumen, pero si está la mitad sumergido, si está un 40% sumergido, no es el volumen del cuerpo, es el volumen sumergido. Y recuerden que hay un volumen sumergido y un volumen emergido. Si me dice que el volumen emergido es el 40%, quiere decir que acá va el volumen sumergido, que es el 60%. Y si yo tengo que poner el 60% del volumen, si yo tengo que poner el 60% del volumen total, lo que voy a poner es 0,6 por el volumen. 0,6 por el volumen, que es el 60% del volumen sumergido. ¿Se entiende? Bien. Hay para esto distintos casos que vamos a analizar ahora y vamos a intentar hacer dos problemitas. Bien. Primer caso, el cuerpo queda en equilibrio en el seno del fluido. Así. Introduzco el cuerpo y queda en el medio del agua. No se va ni al fondo ni flota. Está todo sumergido. Obviamente que el empuje, la fuerza del empuje y la fuerza P, que son fuerzas, están en equilibrio si pasa eso. El empuje es igual al peso. ¿Sí? Entonces yo hago la sumatoria de fuerza en I, poniendo el I positivo para arriba, hago E menos P igual a 0. Por lo tanto, el empuje y el peso son iguales. ¿El empuje qué es? Densidad del líquido por G por el volumen.
¿Qué volumen sería acá, en este caso? ¿Qué volumen sería en este caso? El total, porque está todo sumergido. Perfecto, Zoe. El total. Está todo sumergido. Si no estuviera todo sumergido, no sería el total. En este caso es el total. Entonces, el empuje es la densidad del líquido. ¿Por G? Por el volumen. ¿Qué volumen? Total. El peso de este líquido, de este cuerpo, perdón, de este cuerpo, el blanco, es la densidad del cuerpo por G por el volumen total. Siempre, el peso siempre por el volumen total. A no ser que sea hueco, que le tengo que restar el aire que tiene adentro. Entonces, ρ del líquido por volumen por G, ρ del material, volumen por G. Si se fijan acá, este G se va con este G, este volumen se va con este volumen. ¿Qué me queda? Que para que pase esto que está acá, que el cuerpo quede en suspensión, ¿qué densidad tiene que tener el líquido? ¿Qué densidad tiene que tener el cuerpo, el material? La misma que el líquido. O sea, esta circunstancia se da cuando yo tiro al agua un cuerpo que tiene la misma densidad que el líquido. ¿Sí? Es difícil que pase eso, que coincida. Es difícil. La más fácil es o que flote o que se vaya al fondo. Bien. Veamos ahora otro caso. Profe, el volumen de la derecha sería el del total del objeto y el de la izquierda sería el volumen sumergido, básicamente. Claro, en el empuje acá, en este Solo el sumergido, claro. volumen, vos podrías ponerle una S, ¿no es cierto? ¿Qué es? El sumergido. No es el volumen total. Es el volumen sumergido. Puede ser total si está todo sumergido, como en este caso, pero no puede no ser el total. Puede ser el sumergido. Si ustedes acá quieren, agréguenle ahí volumen, para no olvidarse, en su machete, volumen sumergido. ¿Sí? Entonces no se van a equivocar nunca. Bien. Veamos ahora otro caso. Si el cuerpo flota, evidentemente que también está en equilibrio. Si el cuerpo está, en este caso, este cuerpo está en equilibrio, sí. En este caso, el empuje y el peso es igual, sí. Si no, no estaría en equilibrio. El barco está en equilibrio en el mar, ¿sí? Cuando está parado ahí en el puerto, ¿sí? Tiene un peso y un empuje. Las dos fuerzas son iguales y opuestas, está en equilibrio. Bien, ¿qué pasará para que flote y no se hunda? Tendrá que ver con la densidad del cuerpo. Veamos. ¿Qué tengo? Que el empuje menos el peso es igual a 0. O sea que el peso y el empuje sigue siendo igual. Pero ahora el empuje, ¿qué es? La densidad del líquido, como dice acá el compañero, el volumen sumergido por G igual a la densidad del material por el volumen sumergido. No, el cuerpo tiene un volumen total, es lo que pesa el cuerpo. Por G. Este G y este G se anulan. Fíjense ustedes que si yo hago esto, me queda densidad del líquido, volumen sumergido sobre volumen total. Esto, volumen sumergido sobre volumen total, ¿es un número mayor o menor que 1? Menor. Menor que 1, ¿no es cierto? Porque está algo sumergido del total. O sea, siempre el número de abajo va a ser más grande que el de arriba, el del denominador es más grande. Por lo tanto, ese número es 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, es un número menor que 1. Por lo tanto, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la densidad del material, de este material, sea menor que la del líquido. Si yo tiro un cuerpo al agua que tiene menor densidad que el agua, flota. La madera, depende de la madera, pero tiene densidades de 800, 850. Bien, el agua 1000. Por eso la madera flota. El acero tiene una densidad de 7800. Lo tiro al agua, pum, al fondo. Tiene 7,8 veces más densidad que el agua. Una piedra tiene una densidad de 1600, 1700 kilos sobre metro cúbico. Lo tiro al agua, se hunde. ¿Sí? Bien. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. ¿Estamos?
Bien, tercer caso. Se hunde el cuerpo. Si el cuerpo se hunde, ¿qué aparece? La normal. ¿Por qué? Porque ahora está interactuando con el fondo. Entonces, la normal está interactuando con el cuerpo. Tengo el peso y tengo el empuje. Bien, entonces yo digo que el empuje más la normal menos el peso es igual a 0. O sea que la normal es el peso menos el empuje. La normal es, ¿el peso qué es? Densidad del material por volumen por G. ¿Y el empuje qué es? Densidad del líquido. ¿Por qué volumen en este caso? ¿Qué volumen está sumergido en este caso? El total. El total. Bien. Entonces acá puse volumen, porque acá puse sumergido porque no era el total. Acá sí el total le pongo volumen. Entonces si yo despejo me queda esto. Para que n sea distinta de 0, para que n sea distinto de 0, esto tiene que ser más grande que 1. O sea que la densidad del material tiene que ser más grande que la densidad del líquido. Si el material tiene mayor densidad que el líquido, aparece n. Hay un valor de n. Si hay n, es que se fue al fondo. Entonces, ¿cuándo el cuerpo se hunde? Cuando la densidad del cuerpo, del material, es mayor que la densidad del líquido. O sea que si la densidad del líquido y del material son iguales, el cuerpo queda ahí en el seno, en el medio. Si el cuerpo tiene menor densidad que el agua, flota. Y si tiene mayor densidad que el agua, se va al fondo. ¿Queda claro ese concepto? Que depende de la densidad del cuerpo. Bien. Después vamos a ver qué pasa si el cuerpo es hueco. Vamos a hacer algún problemita. El 9-10 de la guía. Una esfera maciza de 5 centímetros de radio y densidad 2,7 gramos sobre centímetro cúbico se mantiene sumergida en el agua hasta el ecuador. Puse esto del ecuador a propósito para que después cuando les toque algún problema no tengan dudas. ¿Qué es esto del ecuador? ¿Qué querrá decir que está hasta el ecuador? ¿La mitad del cuerpo? Está sumergida en la mitad. Porque vieron que el ecuador es el que divide el planeta en dos hemisferios. El norte y el sur. Bueno, acá, cuando me dice que está sumergido hasta el ecuador, es que la esfera está la mitad sumergida. O sea que el volumen sumergido es la mitad. Es el 50%. ¿Por qué lo hace? Sostenida desde arriba por un hilo. Sostenida desde arriba por un hilo. O sea, que yo no lo tengo ese dibujo, lo voy a hacer. Yo tengo un hilo que sostiene a una esfera. Bueno, parece una manzana con una esfera. Un hilo que sostiene. Oh, no puedo dibujar una esfera, qué bárbaro. La última, la tercera, la vencida. A una esfera y hay agua hasta acá. ¿Sí? Evidentemente, fíjense, ¿cuánto es la densidad de la esfera? 2.700 kilos sobre metro cúbico. Si yo paso 2,70, es 2.700 kilos sobre metro cúbico. Es más pesada que la densidad del agua, que es 1.000. No me la dice, pero la considero 1.000. Por lo tanto, si yo pongo esa esfera en el agua se va al fondo. ¿Por qué no se va al fondo? Porque la sostiene la tensión. Bien, entonces, determina la tensión, la fuerza de tensión que ejerce el cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre la esfera? ¿Qué fuerzas actúan sobre la esfera? Empuje, peso y tensión. El empuje para arriba, el peso para abajo y la tensión para arriba. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? Bien. Ah, bueno, yo lo tenía hecho esto, qué tonto. Ahí está. El empuje, la tensión y el peso. ¿Qué voy a hacer ahora? Plantear el equilibrio. ¿Cómo resuelvo el problema de empuje? Planteando sumatoria fuerza ni. Digo que el eje Y, por ejemplo, va para arriba positivo, o para abajo, como yo quiera, y planteo la sumatoria de fuerza ni igual 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo? E más T menos P igual 0. T es la que quiero calcular. E y P lo debería conocer. Bueno,
¿Cómo calculo el peso de ese cuerpo? Bien, acá me dan como machete una formulita que me dice que una esfera, para el que no lo sepa, tiene, si yo quiero calcular el volumen de una esfera, el volumen de la esfera es 4/3, esto es pi, que me olvidé pasar la fuente, 4/3 pi por radio al cubo. Eso es el volumen de una esfera. Bien. El peso de la esfera va a ser el volumen de la esfera por G por la densidad de la esfera, que es 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, eso va a ser el peso. El empuje va a ser este volumen, pero ¿qué? ¿Todo este volumen o la mitad de este volumen? ¿Qué les parece? La mitad. La mitad de ese volumen por la densidad del líquido o la densidad de la esfera. El empuje, ¿qué densidad tengo que usar? La del líquido no sería. La del líquido. Bien. Por G. Entonces me va a quedar algo así. Sumatoria de fuerza en I, T más E menos P igual a 0. T es P menos E. El peso. Volumen de la esfera. Densidad de la esfera por G. El empuje. Volumen sumergido. Densidad del líquido por G. Entonces recuerden, el empuje es siempre la densidad del líquido y siempre el volumen sumergido. ¿Sí? El peso del cuerpo, ¿de qué depende el peso de un cuerpo? De su densidad, de la gravedad y de su volumen. No importa si está sumergido o dónde está sumergido. Considero en los problemas que el cuerpo no absorbe agua, ¿sí? Que es impermeable. O sea que después que lo saco del agua pesa lo mismo porque no absorbió nada, ¿sí? No es de madera que puede haber absorbido. Y yo tengo un cuerpo que pesa 2 kilos, lo pongo en el agua un rato, lo peso, pesa 2,5 kilos. ¿Por qué? Porque absorbió medio litro de agua. Bueno, no pasa eso. Bien, entonces, ¿qué me queda? Volumen de la esfera, densidad de la esfera, G, menos volumen de la esfera, densidad del líquido por G, y el volumen de sumergido, ¿qué era? El volumen sumergido, el volumen de la esfera dividido 2. Entonces, en lugar de poner volumen sumergido, no, lo pongo como el de la esfera sobre 2. Bien, ¿y el volumen de la esfera cuánto es? 4/3 de pi por r cubo. Entonces voy a reemplazar en el volumen de la esfera 4/3 de pi por r cubo. Ahí está. Acá puse bien el pi. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda cuando pongo acá eso? Fíjense en esta expresión. Volumen de la esfera lo saco como un factor común. Y G lo saco como un factor común. ¿Qué me queda? Densidad de la esfera menos densidad del líquido sobre 2. Bien. La densidad de la esfera, 2700 en kilos sobre metros cúbicos. La densidad del líquido, 1000 sobre 2, 500. O sea que esto es 2700 menos 500, es 2200. G lo tengo, R lo tengo, lo voy a poner en metros, los 5 centímetros en metros. Tengo todo para calcular la tensión de la cuerda. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende que el empuje es la densidad del líquido donde está sumergido por el volumen sumergido? No el volumen total, lo sumergido. Puede ser el total si está hundido, pero si está flotando, es por lo sumergido. Bien. Se corta el hilo, ¡tac! Y la esfera desciende hasta el fondo del recipiente. ¿Cómo me queda? ¿Qué fuerza me quedan ahora si la fuerza se fue al fondo del recipiente? La tensión Normal. se cambia por la normal. Exactamente. En lugar del hilo ejercer la tensión, ahora, ¿qué tengo? La normal. Ahora, el volumen sumergido, ¿cuánto es? Todo. Todo. Total. El total. El total, bien. Me queda este diagrama de cuerpo libre, me queda que E más N menos P igual a 0. ¿Qué me pide? N. Despejo N.
Entonces me queda P menos E. Peso es volumen de la esfera por densidad de la esfera por G. Empuje, volumen sumergido, que es todo, por ρ por G. Por todo. Entonces lo reemplazo. 4 tercios pi por radio al cubo. ¿Qué es esto? Densidad. Bueno, por G. Bueno, acá el G lo tenía que haber sacado, lo dejé adentro. Es lo mismo, bueno. ¿Sí? Acá lo saqué. Bien, me dio 8,72 newton. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que no es más que plantear la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas. Y tener en cuenta que el empuje es la densidad del líquido por ρ, la densidad del líquido por G, por el volumen sumergido. Nada más que eso. No es mucho más que eso si se entiende ese concepto. Vamos a otro. A este lo puse también a propósito porque es una esfera hueca. Una esfera hueca de 10 centímetros de radio exterior y 5 milímetros de grosor de pared flota en el agua al 40% del volumen por encima del nivel del agua. ¿Qué volumen es ese? ¿El emergido o el sumergido? Si tiene 40 por encima. ¿Cuánto es el volumen sumergido? El 60. El 60%. ¿Sí? Emergido, 40%. Sumergido, 40%, 60%. Bien. Determine la densidad del material con que está construida la esfera. Entendemos que la esfera... bueno, no voy a poder. La esfera es hueca. Entonces, el peso de la esfera no es el peso de una esfera maciza de 10 centímetros, sino que el peso de la esfera sería el peso del casquete de la esfera más el peso del aire que está dentro. ¿Sí? Como la densidad del aire es 1,3 y la de la esfera va a ser mucho más grande, voy a despreciar el peso del aire que está dentro de la esfera. ¿Sí? Imagínense ustedes que 1 metro cúbico de aire es 1,3 kilos. Y acá tengo una esfera de 10 centímetros, o sea que de aire no tiene prácticamente gramos, no va a incidir. Bien. ¿Cómo calculo yo el peso de esa esfera hueca? ¿Cómo les parece que calcularían el peso de esa esfera hueca? La fórmula, después no sé si tengo los datos. Pero ¿cómo calcularían ustedes el peso de una esfera hueca? A ver, vamos a ir más fácil. ¿Cómo calcularían el peso de una esfera maciza? ¿Cómo calcularían el peso de la... Pará un poquitito. ¿Cómo calcularían el peso de la esfera maciza de 10 centímetros de radio? ¿Cómo lo calcularían? Si fuera maciza. Densidad por volumen, no es la masa. Peso. Densidad por volumen por G. ¿Sí? Densidad de ese cuerpo, no lo sé, es lo que quiero calcular. Por G, por el volumen de la esfera. Pero si la esfera es hueca, ¿cómo hago para calcular el volumen de esa esfera hueca? ¿Cómo calculo el volumen de esa esfera hueca? ¿Qué fórmula usarían para calcular ese volumen? ¿Cómo piensan ustedes que podrían sacar el volumen de esa esfera hueca? Podríamos calcular el volumen como si fuera una esfera normal y después calcularla como si tuviera 5 milímetros menos y restarlos. Perfecto. Perfecto, Rocío. Muy bien. Es el volumen exterior menos el volumen interior. O sea, primero calculo el volumen de la esfera de 10 centímetros. Me da tantos centímetros cúbicos. Bien. Le resto el volumen del hueco que está dentro. ¿Eso qué me da? La resultante del volumen del cuerpo. Bien, entonces voy a tener que hacer eso. Eso es para el peso. Eso es para el peso. Ahora pregunto, para el empuje, si yo tengo dos cuerpos, uno hueco y uno macizo, y los sumerjo en el agua, y los dos se sumergen
60%. Desaloja el hueco, el que es hueco, ¿desaloja más agua que es macizo por ser hueco? ¿O desalojan los dos la misma cantidad de agua? ¿Se entiende la pregunta? La misma, porque no importa que sea hueco, no importa cuánto desaloja. ¿Sí? Este desalojó 60%. Bien. Quiere decir que el empuje, que el volumen sumergido acá es el 60% del volumen total, no del volumen restándole el hueco, de todo el cuerpo. ¿Se entiende? Bien. No sé si se entiende ese concepto. O sea, para el peso importa que sea hueco y que sea macizo, obviamente. Les diría yo a ustedes, ¿qué prefieren patear? ¿Una pelota hueca o una pelota maciza? Patear una pelota maciza, tenés que ir después al pedicuro que te arregle los dedos del pie. Bien, en cambio, es mucho más liviana, más hueca. Y por eso la puedo patear, por eso las pelotas son huecas. ¿Sí? En cambio, el empuje no tiene que ver con que sea hueco o no, tiene que ver con qué porcentaje se sumergió. Entonces yo digo, bueno, en este caso, es un caso donde tengo el peso y empuje nada más. El empuje, volumen sumergido por densidad del líquido por G. Y el volumen sumergido, que es el 0,60 del volumen exterior. ¿Se entiende esto que es el 60% del volumen exterior? Por densidad del líquido por G. ¿Sí? Bien. El peso. Bueno, acá aclara eso. El peso, ¿qué es? El volumen de la esfera por la densidad de la esfera por G. El volumen de la esfera es el volumen exterior menos el volumen interior. Es el volumen de afuera, o sea, el volumen que tiene con 10 centímetros de radio menos el volumen que tiene con 9,5 centímetros de radio. El interior tiene 9,5 centímetros de radio, porque tiene 10 menos el espesor del grosor de la pared, 9,5. Bueno, eso me queda densidad de la esfera por G, por el volumen exterior menos el volumen interior. Los igualo. Lo igualo de acá. E menos P igual a 0. E igual a P. Entonces me queda 0,6, 0,60. Volumen exterior, densidad de líquido por G. Y me queda densidad de la esfera por G por volumen exterior menos volumen interior. En esto, el G y el G se anulan porque están en los dos. ¿Qué es lo que tengo que calcular yo acá? Esto, la densidad de la esfera. Es lo que me pide. Determinar la densidad del material. Despejo la densidad de la esfera. Me queda todo esto dividido esto. Y calculo. El volumen exterior es 4/3 pi radio exterior al cubo. Y el volumen interior es 4/3 de pi radio interior al cubo. Bueno, como arriba y abajo tengo pi, tengo 4/3 y pi, y tengo 4/3 y pi, se anulan. Entonces, ¿qué me queda? El radio exterior, que es 10, y el radio interior, que es 0,095. Y determino la densidad, 4.200 kilos. Imagínense que el aire tiene 1,3 y la capita tiene 4.200. Es insignificante el peso del aire que está dentro. Es insignificante. ¿Sí? Yo podría calcular cuánto es esa masa, haciendo 0,095 al cubo por pi por 4/3 y multiplicándolo por la densidad del aire, que es 1,3. ¿Sí? Y eso me daría la diferencia de haber sumado el peso del aire que estaba dentro de la esfera. ¿Estamos? ¿Se entienden estos conceptos? ¿Se entienden estos conceptos? Yo traté de buscar dos problemas donde abarque una serie de cuestiones importantes para que puedan después ustedes hacer el resto. ¿Se entendió? Profe, ¿por qué flota si la densidad es mayor que la del agua en el que está sumergido? Porque es hueco. Porque es hueco. Ah, claro. Porque una pelota... el barco, ¿cómo es el barco? El barco de acero. Tiene 7.800, te decía, y flota. ¿Por qué? Porque tiene vacíos. Lo mismo acá. En el otro caso, que era maciza,
En el problema anterior, que era maciza y tenía densidad mayor, que tenía 1800, que era la densidad, ¿por qué flotaba? La mitad. Porque lo tenía con una cuerda desde arriba. Si no, se me iba al fondo. Cuando se cortó la cuerda, ¿qué pasó? Se fue al fondo. Se sostenía por la cuerda. ¿Sí? En este caso, es hueco. ¿Está? Si yo tengo unas chapas de acero, las tiro al agua y se me hunden. ¿Sí? Si yo hago una cajita de acero así, una cajita, la sueldo bien, que no le entre agua, y la pongo en el agua, flota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad de todo esto. Sí, la chapa tiene una densidad de 7,8, pero todo el aire que está dentro hace que el agua llegue hasta por acá. Si no entra agua, ¿eh? Bueno, el barco es ese. Bien, sigamos. ¿Preguntas? ¿Alguien más me había hecho una pregunta? Ah, bueno, daba esto. Lo pongo con dos cifras significativas, 4,2. Bien, pasamos a la segunda parte de... Hay un montón de problemas para hacer de... La guía de fluidos, ustedes saben que la guía esa que ustedes usan las hice yo hace unos años. Y siempre la estoy modificando, todos los años le agrego, le saco, en función de algunas cuestiones que me parece que no se entienden. Pero en esa guía hay muchos problemas de fluido. Yo creo que hay exceso de problemas de fluido. Y están, si ustedes se fijan, en las otras guías están los resultados de los problemas impares. Y en estas últimas están los de los impares y pares. Esto es porque en un momento estos temas no se alcanzaban a dar, muchas veces no se daban, y les dábamos muchos problemas a los alumnos para que tuvieran, para el rendir en el examen final, muchos problemas, ¿sí? Para que tuvieran para hacer. Bueno, ahora lo estamos dando y lo estamos haciendo. A lo mejor no alcanzamos a hacer en la práctica todos esos problemas. Está bueno que ustedes traten de hacerlos, pero bueno, no es una práctica para poder dar todos los problemas en clase, ¿sí? Por este motivo, porque eran los últimos temas que dábamos más problemas para que el alumno tuviera para trabajar. Bien, vamos a la segunda parte. Hidrodinámica. Hidrodinámica de los fluidos o fluodinámica, ¿sí? La hidrodinámica es el estudio del fluido en movimiento. Es mucho más compleja. De hecho, es una de las ramas más complejas de la mecánica. Por fortuna podemos analizar muchas situaciones importantes usando modelos idealizados sencillos y los principios que ya conocemos, que ya hemos estudiado, como son las leyes de Newton y la conservación de la energía. Hoy vamos a hacer eso. Bien, una línea de corriente, pensemos que ahora el líquido está en movimiento dentro de un conducto, dentro de una tubería, ¿sí? También podría estar el líquido fluyendo por un canal abierto, ¿sí? En este caso pensémoslo que está en movimiento dentro de una tubería. Dice que hay una línea de corriente, que es una línea continua trazada a través de un fluido siguiendo la dirección del vector velocidad en cada punto. Así el vector velocidad es tangente a la línea de corriente en todos los puntos del fluido. Pienso como que yo tengo un conducto, ¿sí? Tengo un conducto por donde circula el fluido y le pongo en este punto una gotita de colorante. Entonces veo cómo es esta línea de corriente que va siguiendo, ¿sí? Y si dibujo la velocidad, siempre la velocidad es tangente a la línea de corriente, ¿sí? Bien. Se define un tubo de corriente, este que está acá, como un flujo formado por todas las líneas de corriente que cruzan transversalmente una pequeña área determinada, ¿sí? O sea que este es un tubo de corriente donde hay un flujo que lo atraviesa. Bien. Nosotros vamos a estudiar hidrodinámica para líquidos ideales, que ya vamos a definir qué es un líquido ideal, y vamos a estudiar dos ecuaciones. Solo dos ecuaciones vamos a estudiar, que son la ecuación de continuidad
y la ecuación de Bernoulli. Esas son las dos ecuaciones que me van a resolver los problemas de hidrodinámica. ¿Sí? Continuidad y Bernoulli. Hoy vamos a ver las ecuaciones, vamos a analizarla y la clase que viene vamos a dar aplicaciones y algún problema. ¿Sí? Bien, pero nosotros vamos a trabajar con una hipótesis fundamental. ¿Cuál es? Que el fluido es ideal. ¿Qué quiere decir que el fluido es ideal? Bien, un fluido ideal cumple con 4 características. Es incompresible. No es que incomprendible, que no se entiende, sino que no se comprime, incompresible. ¿Sí? Incompresible significa que la densidad del líquido se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria. ¿Sí? No hay variación de densidad en el líquido en el movimiento del mismo. Siempre tiene la misma densidad. El fluido no tiene viscosidad. ¿Sí? ¿Se acuerda que la viscosidad, por ejemplo, la miel tiene mucha viscosidad? Si yo tengo un vidrio a 45 grados y sobre el vidrio de 45 grados dejo caer una gotita de agua, veo como la gotita de agua va a ir rápidamente descendiendo. En el mismo instante dejé caer una gota de miel y veo que la miel tarda muchísimo más tiempo en descender por ese plano inclinado. ¿Sí? Debido a este proceso de viscosidad, debido a este fenómeno de la viscosidad, que son las fuerzas internas de interacción que existe entre el cuerpo, entre el agua, entre el fluido y la superficie por la que se deslice. ¿Sí? Tiene que ver con la cohesión de las partículas que constituyen el fluido. ¿Sí? Entonces digo que supongo que no hay esa fricción, no hay fricción entre el fluido y el conducto y entre las capas del fluido. No existe fricción, se desprecia para el fluido ideal. El flujo es laminar y no es turbulento. Bueno, en el movimiento de los fluidos, el fluido puede ser que si yo, por ejemplo, pusiera varias gotitas en ese tubo con colorante, podría observar cómo esas gotitas se mueven una paralela a la otra o siguen cualquier trayectoria, modifican su trayectoria y siguen trayectorias erráticas. ¿Sí? No, si la trayectoria es errática, decimos que el régimen es turbulento. Si en cambio se producen en forma bien paralela, decimos que el régimen es laminar. ¿Cómo sabemos si un régimen es laminar o turbulento? Bueno, hay una fórmula que nosotros eso no lo vamos a estudiar en este curso, pero los que sigan la carrera química, civil, van a ver que existe un número que se llama el número de Reynolds, que si el número de Reynolds supera un valor, el régimen es turbulento y si no es laminar. ¿De qué depende ese número? De la densidad del líquido, de la viscosidad del líquido, del diámetro de las paredes, ¿sí? Bien, de eso depende, y de la velocidad. De eso depende si el régimen es laminar o es turbulento. Para el fluido ideal es laminar. Y la tercera, que el flujo es estacionario. ¿Qué quiere decir que sea estacionario? Que en una sección, en la sección A, la velocidad siempre va a ser igual, la presión va a ser siempre igual y no depende del tiempo. ¿Sí? En la sección A va a tener una presión y una velocidad determinada. En la sección B va a tener una velocidad y una presión determinada. ¿Puede ser distinta que la A? Sí. Puede ser la velocidad y la presión en B distinta de la A. Pero en A siempre es la misma y en B siempre es la misma. No depende del tiempo. No depende del tiempo. Se mantiene constante en el tiempo. Esos son los 4 parámetros para los cuales un fluido es ideal. ¿Sí? Entonces, el fluido ideal es incompresible, no tiene viscosidad, es laminar y es estacionario. Es incompresible, densidad constante, no tiene viscosidad, no hay fricción entre capas, es laminar, no sigue una trayectoria errática sino en láminas y en el tiempo no depende del tiempo. No depende la velocidad y la presión del tiempo, es estacionario. Bien, dicho esto,
definido lo que es un fluido ideal, para el cual vamos a plantear las dos ecuaciones de la aerodinámica, la de continuidad y la de Bernoulli. Vamos a empezar por continuidad. Bien. Fíjense lo que tenemos. Tenemos una tubería que hemos dibujado de manera, digamos, adrede, a distinta altura. La sección A2 está a distinta altura de la sección A1. Y sobre todo, vemos que la sección A2, el área 2, es mucho más grande que el área 1. ¿Sí? Bien. O sea que el área 1 y el área 2 son distintas. Muy bien. La figura representa el fluido que fluye en el interior de un tubo de tamaño no uniforme. Es un flujo estable. Bien. En un intervalo de tiempo delta t, en un delta t, el fluido que entra por el extremo inferior, el fluido que entra en un tiempo en delta t, va por el extremo inferior del tubo, recorre una distancia delta x. O sea, en un delta t el fluido entra por acá, en t0 entra por acá, en delta t, t menos t0 sale por ahí. Por lo tanto, por la ecuación de la cinemática, delta x1, esta distancia, es v1 por delta t. Donde v1 es la velocidad media que tiene en este intervalo, que la considero constante. ¿Sí? Es la rapidez, digamos, ¿sí? Porque no lo expreso como vector. Es la rapidez del fluido en ese punto. Bien. Ahora planteo A1 es el área de la sección transversal en esta región. Entonces, la masa contenida en la región es, yo sé que la densidad es masa sobre volumen. La densidad del líquido es delta masa sobre volumen. Estoy hablando para el volumen 1. Si yo despejo delta M1, sería la masa que está ingresando en 1. Es la densidad del líquido por el volumen 1. ¿Sí? Entonces, la masa es la densidad del líquido y el volumen 1, ¿qué es el volumen? Este volumen que yo tengo acá. Este volumen que está acá. ¿Cómo lo saco? Como el área, este área, por delta x1. Superficie de la base por altura. Eso me da el volumen ese, el volumen 1. Bien. Y el delta x1 habíamos dicho que era v1 por delta t. Quiere decir que el volumen, la masa que está ingresando en 1 en un determinado delta t es la densidad de líquido por A1 por V1 por delta t. Esa es la cantidad de masa que entra en 1. Ahora digo, análogamente, el fluido que sale del extremo superior del tubo en el mismo intervalo delta t es lo mismo, pero el área 2 y la velocidad 2. Bien, dado que la masa se conserva y el flujo es estable, la masa que entra por el fondo del tubo a través de A1 en un tiempo delta t debe ser igual a la masa que sale a través de A2 en el mismo intervalo. Bueno, eso es así si este conducto no está agujereado, ¿no es cierto? Es decir, acá tiene una salida, la masa que entra por acá no es la misma que sale por acá. O si acá tiene una entrada de líquido, bueno, por acá va a salir más. Considero que el líquido solo puede ingresar por A1 y sale por A2. No hay bifurcaciones ni nada. Bien. Que, por lo tanto, esta masa en 1 y esta masa en 2 son iguales. Las igualo, y cuando las igualo me fijo que el delta T es el mismo. Y la densidad del líquido es la misma, la que entró que salió. ¿Qué me queda? Una expresión de este tipo. Me queda que V1 por A1 es igual a V2 por A2. Porque la variación de la masa que ingresa en ese... No es la masa que ingresa, es la variación de masa que está entrando en un... Ve que es variación de masa en una variación de tiempo, en un delta T. No es que yo digo, bueno, para 3 segundos entró 3 kilos, ¿sí? Sino que lo estoy expresando en función de un delta T, no de un tiempo determinado. Por eso es delta. ¿Sí? Bien. Profe. Sí.
¿No es un poco raro que planteemos un fluido como un cilindro perfecto? No entiendo la pregunta. Que me parece raro que planteemos el fluido como un cilindro perfecto y no como, no sé, una masa de agua que no tiene forma, digamos. No, lo que pasa es que este fluido está circulando dentro de una cañería. Esto es una cañería. Esto es un conducto por donde, por el interior circula el líquido. Por eso planteo eso. No es Ah, que, ok. es que Sí, lo sí, estoy sí. dejando caer. O sea, yo Sí, tengo sí. un conducto. Los conductos no son así. Los conductos tienen el mismo diámetro de entrada y de salida. Yo estoy haciendo justamente esto para poder demostrar, porque si no me quedaría que B1 y B2 son iguales. Entonces, ¿para qué me serviría esto? Para nada. Entonces yo lo que planteo es que no son iguales, pero sí que acá tiene 2 centímetros de diámetro, acá tiene 4, por ejemplo. Y va gradualmente de 2 a 4. Por lo tanto, toda esta parte tiene 2 y toda esta parte tiene 4. ¿Sí? Porque es un conducto y es el movimiento del fluido dentro de un conducto. ¿Sí? Porque es hidrodinámica. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Por eso puedo plantear que este volumen y este son iguales. Esta es la expresión matemática de la ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Que la rapidez, porque pasa por una sección multiplicada por el área, es constante. ¿Sí? O sea, que a lo largo de la cañería, si yo tengo una cañería que tiene 10 diámetros distintos, ¿sí? En todos los 10 diámetros, la rapidez en esa sección por el área se va a mantener constante. Va a ser siempre la misma. ¿Sí? Siempre la misma. Por eso mismo, cuando yo estoy regando y no me alcanza la manguera, porque ya estiré la manguera y no me alcanzó la manguera para regar una plantita que está a 3 metros, ¿qué hago para poder regar? Le pongo el dedo a la manguera. Cuando yo pongo el dedo a la manguera o presiono la manguera, ¿qué hago con la manguera? Reduzco la sección. Y cuando reduzco el área de salida, veo que el chorrito sale con mucho más velocidad y llega hasta la plantita que quiero regar. ¿Se entiende? Eso lo habrán visto alguna vez. ¿Por qué sucede eso? Porque en la velocidad de la rapidez por el área que viene por la manguera, llega a una sección donde se reduce la sección. Si se reduce la sección, ¿qué es lo que tiene que aumentar para que se mantenga la continuidad? La velocidad. Entonces yo achico la sección, aumenta la velocidad. Cuando aumento la velocidad, el agua llega más lejos, porque sale de la manguera con mayor velocidad. ¿Sí? Sería un tiro oblicuo que estoy haciendo. ¿Sí? O un tiro horizontal. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven eso? Bien. Sí, profesor. Sí, eso es bastante fácil. La condición B por A, la rapidez por el área, es igual a constante. B1 por A1, B2 por A2, B3 por A3, para cualquiera. O sea, vale que si yo cierro la sección, la mitad de la manguera, un cuarto de la manguera, 3/4 de la manguera, se modifica siempre el área, se modifica la velocidad. Pero ese producto B por A es constante. Equivale al hecho de que la cantidad de fluido que entra por un extremo del tubo en un intervalo de tiempo dado es igual a la cantidad de fluido que sale del tubo en el mismo intervalo, suponiendo que no hay fuente ni sumideros entre ambas secciones. Si la manguera está pinchada, no me va a salir la misma cantidad en el extremo que la que salió de la canilla. ¿Sí? Sale un poco por el extremo y un poco por donde está pinchada. ¿Se entiende? El producto A por B o B por A representa el caudal volumétrico. O sea que B por A es el caudal y el caudal se pone con Q. ¿Qué es Q? Velocidad por área. Caudal volumétrico. Caudal o gasto también se lo llama. Caudal o gasto. Si yo reemplazo en esta fórmula el B por delta X sobre delta T, ¿sí? Veo que A por delta X era el volumen. El caudal también es el volumen sobre el tiempo. O sea que el caudal
volumétrico es la velocidad por el área, la constante de la ley de continuidad, pero también el caudal es el volumen sobre el tiempo. Si yo quiero saber qué caudal de agua entra a mi casa de agua, agarro un balde de 20 litros, lo pongo abajo de la canilla y mido cuánto tiempo tarda en llenarse el balde de 20 litros. Entonces yo digo, bueno, mi volumen es 20 litros, los segundos que tardó tanto. Esa relación me da el caudal de agua que ingresa a mi casa. ¿Sí? Bien, si quiero saber qué velocidad lleva el agua en la cañería, bueno, calculo el área de la cañería y me da la velocidad que tiene el agua por mi cañería. De esa manera tan simple. Veamos un par de problemas. De una canilla de 1 centímetro cuadrado de sección sale agua con rapidez de 0,50 metros sobre segundos. De una canilla de 1 centímetro cuadrado de sección sale agua con una rapidez de 0,50 metros sobre segundo. Calcula el tiempo que tarda en llenarse un recipiente de 20 litros, al revés. ¿Sí? Bien. Primero acá tengo un lío bárbaro de unidades. ¿Por qué? Porque la rapidez la tengo en metros sobre segundo y esa estaría bien porque está en sistema internacional. Pero la sección la tengo en centímetros cuadrados. Tendría que pasarla ¿a qué? A metros cuadrados. Y el volumen en litros, ¿cómo hago para pasar de litros a metros cúbicos? ¿Alguien sabe cómo se pasa de litros a metros cúbicos? Litro es igual a decímetro cúbico. Ay, no te escucho, decime de nuevo. Que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Pero él me lo está pasando de decímetro cúbico y yo lo quiero en metros cúbicos. De decímetro cúbico pasa a metro cúbico, multiplicado por... Serían 3, porque estaría a la 3. Corre una unidad, pero a la 3, ¿se entiende? Bueno, conclusión, para hacerlo más fácil, para que ustedes lo recuerden. 1000 litros, 1 metro cúbico. 1000 litros, 1 metro cúbico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 metro cúbico es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Hay 1000 decímetros cúbicos, que es lo que vos decís. En 1 metro cúbico hay 1000 cubitos de 10 por 10. Si yo tengo cajitas de leche de 1 litro, ¿sí? En un espacio que tiene 1 metro por 1 metro y las voy acomodando una al ladito de la otra, me entrarían 1000 cajitas. ¿Sí? 1000 litros. Bien. Entonces voy a pasar eso primero. Volumen 20 litros. 20 litros me da 0,020 metros cúbicos. ¿Sí? Que como dice ella es 20 por 10 a la menos 3. ¿Sí? O 2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Perfecto. Y los centímetros cúbicos, 1 metro cúbico son 100 por 100, 10.000 centímetros cúbicos. Me queda esto. Bien, eso yo quiero que ustedes ya saben hacerlo. Bien, ¿qué es lo que voy a decir? Que el caudal es velocidad por área. ¿Vamos? Caudal es velocidad por área. Y además caudal es delta volumen sobre delta T. ¿Qué es lo que quiero sacar yo? El tiempo, delta T. De acá despejo delta T. ¿Qué me queda delta T? Me queda, pasa para allá y el B por A pasa dividiendo. Bueno, entonces me queda delta volumen dividido B por A. Hago la cuenta y me da 400 segundos. O sea que demora el llenarse el balde 400 segundos. ¿Sí? Bien, después miren esto de las unidades a ver si se dan cuenta cómo pasarlas de esta manera. Bien. Ejemplo 2. Por la cañería horizontal de la figura, bueno, vamos a mostrar la figura, circula agua. En la sección 1 la velocidad es de 4 metros sobre segundos. Y el diámetro 10 centímetros. En la sección 2 el diámetro es 5 centímetros. Calcula el caudal en litros sobre segundos que circula por la cañería. Calcula la velocidad del agua en la sección 2. Bien. ¿Cómo calculo el caudal? ¿Sí? Fíjense acá. Caudal. ¿Rapidez por área o volumen sobre tiempo? Volumen y tiempo no tengo, pero tengo la rapidez y el área. Entonces, si yo multiplico esto y calculo el área,
El área lo voy a tener que calcular en metros cuadrados. Me va a dar el caudal. Bien. ¿Cómo calculo el área si el diámetro son 10 centímetros? ¿Qué cuenta hago para calcular el área si el diámetro es 10 centímetros? El diámetro 1 es 10 centímetros. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Pi por 5 al cuadrado, puede ser. Esa es una, pi por radio cuadrado. La otra es pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Sí? Recuerden, lo voy a escribir acá. Es pi por radio al cuadrado. O, hay una cuestión con el radio. Nosotros en ingeniería no usamos el radio. ¿Por qué? Porque si yo voy y compro una barra, un caño, un tanque, lo que fuera, en la química, los químicos, los civiles, los eléctricos, un cable, me dicen un cable del 1, un caño de PVC del 110. ¿Qué es eso? Diámetro. Todo está en diámetro. Todo comercialmente, nosotros hablamos en diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro es el que mido. Yo el radio no lo puedo medir porque no sé dónde está el centro. Entonces, ¿yo qué voy? Con un calibre y miro diámetros. Entonces, todo está en diámetros. Por lo tanto, yo no uso pi por radio cuadrado, sino que uso pi. ¿Y cómo se relaciona el radio con el diámetro? El diámetro sobre 2. Es el diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces, yo uso siempre pi diámetro cuadrado sobre ¿cuánto? ¿Sobre 2? Sobre 4. Sobre 4. Sobre 4. Ah, bien. Entonces pi diámetro cuadrado sobre 4. O pi por radio cuadrado. Lo que ustedes quieran. En metros en este caso. Muy bien. Entonces hice eso, ¿eh? A1 pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. A2 pi diámetro 2 al cuadrado. Y me dio estos valores. Perfecto. Bien, voy a calcular el caudal. ¿Qué hago? Velocidad 1, rapidez 1 por A1. B1 por pi diámetro 1 al cuadrado me da eso. ¿En qué me dio? En metros cúbicos sobre segundos. Fíjense, porque el área está en metros cuadrados y la rapidez está en metros sobre segundo. Me dio en metros cúbicos sobre segundo. ¿Pero en qué me lo pidió? Me lo pidió en litros sobre segundos. Entonces, ¿cómo hago para pasarlo de metros cúbicos a litros? Sabiendo que, ¿qué dije yo antes? Que un metro cúbico, ¿cuánto era? 1000 litros. Me da 31,4 litros al segundo. Bien. Punto B. Calcula la velocidad de agua en la sección 2. ¿Cómo calculo la velocidad en 2? Por la ley de continuidad, por la ecuación de continuidad. ¿Qué decía la ecuación de continuidad? Que el Q que entra por 1 es igual al Q que sale por 2. Que B1 por A1, que es el Q que entra por 1, es igual al Q B2 por A2. B1 por A1 es igual a B2 por A2. ¿Qué despejo? B2. Bueno, hago la fórmula y me da 16 metros sobre segundos. Y fíjense un detalle. Fíjense un detalle. Primero, acá la velocidad 1 es más chica porque el área es más grande. Ve que yo acá la dibujé más grande. Pero acá en realidad fue 4 veces más grande. Pregunto, ¿por qué la velocidad es 4 veces más grande si el diámetro es el doble solamente? ¿Está bien eso? Que sea 4 veces más grande cuando el diámetro es la mitad. Pasó de 10 a 5 y la velocidad pasó de 4 a 16. ¿Se entiende ese concepto? Que el diámetro es la mitad y la velocidad es 4 veces más grande. ¿Saben por qué es eso? Porque si yo tengo ese conducto, ¿sí?
entran 4, 2, 3, 4 áreas. Este es 4 veces más grande que este, fíjense, 0078, 0019, porque es el diámetro al cuadrado, no es lineal. Entonces, si yo tengo el doble de, si yo, por ejemplo, pues si yo compré una barra del 8 y me salió 100, y compré la de 10 y me salió 150, dice, si es casi igual, ¿por qué me salió tanto? ¿Por qué tanta diferencia entre la del 8 y la de 10 el precio? Porque 8 al cuadrado es 64 y 10 al cuadrado es 100. Esa es la diferencia que hay de superficie. El acero se vende por peso. Uno tiene 64 y el otro 100. Quiere decir que es prácticamente 50% más de... Una barra del 10, de 1 metro, tiene casi el 50% más de peso que una barra del 8. Aunque parece que fuera lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué ahora todos compramos minas y portaminas 0,7 y no 0,5? Porque la 0,7 casi no se rompe nunca. Y la 0,5 renega un montón. Pero 0,5 y 0,7 es lo mismo, no es lo mismo. Porque la sección de una mina de 5 es 25. Y la del 7 es 49. O sea que una mina de 7 milímetros tiene el doble de área, prácticamente el doble de área que una de 5 milímetros. ¿Sí? Tiene el 40% más de diámetro, pero de área tiene casi el doble. Y no se rompe porque tiene el doble de área, resiste el doble. ¿Se entiende? Bueno, por ese mismo motivo es que cuando tengo el doble de diámetro, tengo 4 veces menos de velocidad. Si estoy comparando diámetros, si estoy comparando áreas, si tengo el doble de área, tengo la mitad de velocidad. Área sí, doble la mitad. En diámetros, doble 4 veces. ¿Se entiende eso, chicos? No Sí, se profe. entiende. ¿Se entiende, Rocío? Sí, yo por lo menos entendí. Bueno. Bueno, perfecto. Sigamos. Miren la pinta que tenía Bernoulli. Daniel Bernoulli, físico posterior a Newton, nació en 1700 a 1782. Dedujo una expresión fundamental que correlaciona la presión con la rapidez del fluido y la elevación, en 1738. ¿Qué sucede? La ley de continuidad, ¿a mí qué me relaciona? Velocidad y área. Me relaciona velocidad y área. ¿Sí? En el momento que Bernoulli establece esto, él decía, pero tengo que obtener una expresión que me relacione no solamente la velocidad con el área, que me relacione la velocidad con la posición, con la altura y con la presión. No sé qué me dicen ahí, después voy a leer. Bien. Repito. Él estaba interesado en obtener una ecuación que relacione presión, altura de la cañería y rapidez. ¿Sí? Bueno, entonces a medida que un flujo se desplaza a través de un tubo de sección transversal y elevación variable, la presión cambia a lo largo del tubo. ¿Cómo cambia esa presión? Bien, la ecuación de Bernoulli, después voy a responder estas preguntas que me hacen acá, porque si no, no puedo seguir con la clase. La ecuación de Bernoulli no es una ley física independiente, sino es una consecuencia de la conservación de la energía aplicada a un fluido ideal. O sea, ¿qué hizo Bernoulli? Aplicó conservación de la energía mecánica a una línea de corriente. Y llegó a su ecuación. Bien, ¿qué hizo entonces? Nuevamente, un conducto que tiene un área 1 y un área 2 distinta, no necesariamente distinta,
que la altura de 1 es distinta que la 2, en este caso la altura 2 es mayor que la 1, la velocidad 1 es distinta de la velocidad 2 porque el área es distinta, obviamente se cumple la ley de continuidad, o sea, en este caso sigue siendo B1 por A1 igual a B2 por A2, pero este área es chiquita, la velocidad es grande, este área es más grande, B2 es más chica. Bien, y hay presiones ejercidas sobre la sección 1 y presiones sobre la sección 2. Bueno, Bernoulli dice, tengo que encontrar la relación entre I1, P1 y B1 con I2, B2 y I2, B2 y P sub 2. ¿Sí? Entonces lo que él hizo es, aplicó la ecuación en esa porción de fluido contenida entre las secciones 1 y 2, y dijo que el fluido contenido en la sección AB, o sea, lo que estaba en AB, en un tiempo delta T, pasa a estar comprendido en la sección A', B', ven que esta es más grande y esta es más chiquita porque esta tiene más diámetro. Comprendida en A', B', en ese intervalo, en el fluido, y que el del fluido se desplaza un delta S1, un delta S2. ¿Sí? Bien, bien. Eso es lo que plantea él. Y dice, le voy a aplicar la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. Le voy a aplicar lo que ya sabemos, lo que ya nosotros hemos dado. Entonces digo, bueno, ¿qué fuerzas actúan en este caso? Bueno, la fuerza debido a la presión en 1, la fuerza de la presión en 2 y el peso. ¿Sí? Pero el peso no es conservativa. Perdón, el peso es conservativa. La que es no conservativa es la presión, la fuerza por presión. Entonces, donde dice la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, voy a tener que aplicar el trabajo de la fuerza 1, debido a la presión en la sección 1, y el trabajo de la fuerza 2 en la sección 2. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular el trabajo 1. ¿Qué es el trabajo 1? El trabajo de la fuerza F1, que sería la fuerza que se ejerce por presión en esta cara inferior. ¿A qué es igual? A la fuerza. La fuerza vale P1 por A1. P1 por A1. Por el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó esto? De A a A'. Lo estoy planteando en ese delta T. Si ustedes se fijan, acá, A1 por delta S1, ¿qué es? El delta volumen, el volumen que está aquí abajo. ¿Sí? Ese es el trabajo de la fuerza F1. Y de ese trabajo me faltaría multiplicar por el coseno de 0 grados. ¿Pero cuánto es el coseno de 0 grados? 1, por eso no lo puse. Pero es un trabajo positivo, porque fíjense que la presión va para la derecha y el desplazamiento de la partícula va hacia la derecha. Por lo tanto, el coseno es 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces queda esta la expresión. En cambio, cuando planteo en 2, la presión que se está ejerciendo tiene sentido contrario al desplazamiento. El desplazamiento va para la derecha y la presión va para la izquierda. Por lo tanto, va a ser la fuerza debido a la presión por el delta S2 por el coseno de 180, que me queda negativo. Me queda esta expresión. ¿Sí? Muy bien, entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas es este. Es P1 por delta volumen 1 menos P2 por delta volumen 2. ¿Sí? Pero estamos trabajando con fluidos ideales. Los fluidos ideales son incompresibles, por lo tanto las densidades son las mismas. Si la densidad del líquido que pasa por acá es la misma que la que pasa por acá, los volúmenes son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, la expresión del trabajo de la fuerza no conservativa es P1 por delta volumen menos P2 por delta volumen. Ese es el trabajo de la fuerza no conservativa. Ahora tengo la energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética? Ya sabemos que la variación de energía cinética es la energía cinética final menos la inicial. Un medio de B2 al cuadrado menos un medio de B1 al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria es la final menos la inicial.
mgi2 menos mgi1. Todo eso son conocimientos que nosotros tenemos. Bien, planteo la ecuación. Planteo la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, variación de cinética más variación de potencial gravitatoria. Me queda así. Esto lo traje de la pantalla anterior. Variación de energía cinética, variación de energía potencial gravitatoria. Y lo que voy a hacer es dividir todo por delta volumen. Divido todo por delta volumen. ¿Qué me queda si divido por delta volumen? Esto se anula. Este se anula. ¿Qué es masa sobre volumen? Acá, acá, acá y acá. ¿Qué es masa sobre volumen? Densidad. Densidad de líquido. ¿Sí? Densidad de líquido. Por lo tanto, esta ecuación queda así. P1 menos P2, un medio de ρ V2 al cuadrado, menos un medio de ρ V1 al cuadrado, más ρ G y 2. ¿Sí? Y si la ordeno un poquito, queda así. Pongo todo en el primer miembro, todo lo inicial, lo 1, y lo final, lo 2. Y esta es la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli que, fíjense ustedes, ¿qué relaciona? La presión, la rapidez y la posición. Si el fluido es constante, se mantienen constante la suma de ellas tres. No quiere decir que las tres son siempre iguales, sino que, como cuando yo tiro un cuerpo hacia arriba, ¿qué decíamos? Que la cinética más la potencial gravitatoria se mantenían constantes, la mecánica, pero la cinética y la potencial gravitatoria variaban, pero la suma me daba siempre lo mismo. Bueno, acá, acá partimos de ese concepto, donde en un punto tengo una presión, tengo una rapidez y tengo una posición. Si yo sumo de esta manera las tres, me va a dar en todos los puntos esa suma igual. En la realidad, si el líquido no es constante, no pasa esto, ¿sí? Si el líquido no es ideal, no pasa esto. Si el líquido es real, hay pérdidas. Pero esto es válido para líquidos ideales. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Dice que la suma de la presión más la energía cinética por unidad de volumen. ¿Por qué la energía cinética de unidad de volumen? Porque fíjense que yo tenía un medio de mv2 al cuadrado y lo dividí el volumen. Entonces, esto es la energía cinética por unidad de volumen. Más la energía cinética, la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, tienen el mismo valor en todos los puntos a lo largo de la línea corriente. Se mantienen constantes. ¿Sí? Donde P es la presión absoluta. ¿Sí? Un medio de ρ por B cuadrado es la presión dinámica. Y ρ por G por I, ¿se acuerdan de ρ por G por I? Es la presión estática. Presión absoluta, presión dinámica, presión estática. Bárbaro. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Fíjense, en este punto, en el punto 1, yo tengo una posición 1. Ah, se están escribiendo los chicos de la comisión de cuarto. Por eso yo veo acá. Ustedes ven que hay... ¿A ustedes le aparecen mensajes de acá abajo? ¿En el chat? No, profe, o sea, vemos que le aparecen a usted. Ah, sí. Se ve que están mal. Bien. B1 y 1 y presión 1 en 1. La suma de estas tres en 1 es igual a 2, en 3... en 4. Todos los puntos tienen esta suma la misma cantidad. ¿En qué unidad dará esta suma? Esta constante. ¿En qué dará? Estas tres sumas. ¿De qué les parece? ¿Qué unidad tendrá? Pascales. Pascales. Presión. Pascales. Esto es kilo por metro cúbico por metro cuadrado, segundo cuadrado, que da pascales. Y esto también. ¿Sí?
Bien, o sea que esto, la suma me da en pascal. Cada una está en pascales. Bien. Casos particulares. Algunos casos particulares que tenemos. ¿Qué pasa si la tubería es horizontal? La cañería es horizontal. Bien, si la tubería es horizontal, en la ecuación este I se anula. ¿Por qué? Porque el I1 y el I2, ¿cómo son? Es con respecto al eje. Son iguales. Por lo tanto queda P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado igual a P sub 2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado. Desaparece ese término. ¿Sí? Me queda así la ecuación. O sea que esta ecuación es la ecuación de Bernoulli si el flujo es una tubería horizontal. No hay variación de I. Bien. Si la cañería tiene la misma sección, ¿qué significa que la cañería tenga la misma? Si tiene la misma sección en 1 y en 2, ¿qué es igual? La presión. No. Por continuidad, ¿qué es igual? Si las áreas son iguales, ¿qué La son velocidad. iguales? La velocidad. Por lo tanto, B1 y B2 es igual. ¿Sí? Entonces la ecuación queda P1 más ρ GI1 igual a P sub 2 ρ GI2. ¿Sí? O sea, la ecuación general es la que vimos antes. En el primer caso, para cañería horizontal. En el segundo caso, para la sección uniforme. Entonces la ecuación pasa a tomar esta forma. Bien. Y tercer caso, cuando el fluido está en reposo. Esta es la ecuación. Cuando el fluido está en reposo, ¿qué me queda? ¿Qué es cero acá? B. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Así. ¿Y esto qué es? La ecuación fundamental de la aerostática. Y esto me queda así. La ecuación fundamental de la aerostática. ¿Sí? Bien. Quiere decir que si el fluido está en reposo, entre dos secciones voy a tener, no va a haber velocidad, no va a ser hidrodinámica, va a ser hidrostática. Tiene validez también. Muy bien. Esto, cuidado, cuando nosotros planteemos Bernoulli, cuando planteo Bernoulli, estoy planteando lo mismo que hacía yo cuando planteaba trabajo de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Cuando yo resolví un problema de trabajo y por consideraciones energéticas, como están en los videos, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que lo teníamos que hacer entre dos estados? Estado 1 y estado 2. ¿Sí? Bien, lo mismo voy a hacer ahora. Cuando planteo Bernoulli, tengo que tener un estado 1 y un estado 2. Pero además, tienen que ser el estado 1 y el estado 2 estados donde haya una línea de corrientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo algo así, por ejemplo, yo tengo un recipiente hasta acá, así, ahí, ahí. Y hasta acá hay agua, así, y hasta acá hay agua acá. Yo voy a plantear Bernoulli entre este punto y este. ¿Por qué? Porque supongo que hay una línea de corriente así. No puedo plantear entre este punto y este, porque no hay el fluido no está circulando así. ¿Se entiende? Entonces, Bernoulli lo voy a plantear entre dos puntos, entre dos estados que sean este y este y este, porque considero que entre esos dos hay una línea de corriente. Si no, no puedo plantear Bernoulli. ¿Se entiende? No puedo plantear Bernoulli en el punto que yo quiera, sino analizando si en el estado 1 pasa la partícula, va a pasar después en el estado 2. Muy bien. Veamos un ejemplo y terminamos por hoy. Dice que calcule, ¿vieron el ejemplo que hicimos antes, que habíamos calculado que B1 era 4 y B2 era 16? Y me había dado los diámetros. Me pide que calcule la diferencia de presión. Entonces planteo Bernoulli.
¿Qué sucede acá? Se me van este se me va y este se me va. ¿Por qué? Porque es horizontal. Muy bien. Me queda eso. Como me pide que plantee la diferencia de presión, no voy a poder sacar. Tengo una sola ecuación. No puedo sacar P1 y P2. Una ecuación en dos incógnitas no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a conformar con sacar delta P. ¿Qué es delta P? P1 menos P2. Entonces reemplazo y calculo 120.000 pascales. 120.000 pascales es la diferencia de presión que hay entre 1 y 2. ¿Sí? Bien, fíjense este detalle. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En 1 o en 2? Bien, si acá tengo menos velocidad y acá tengo más velocidad, y esta relación entre la velocidad y la presión se mantiene constante, si tengo menos velocidad, ¿qué voy a tener? Más presión. Menor velocidad, mayor presión. ¿Sí? Y este principio de menor velocidad, mayor presión, es utilizado en un montón de cuestiones cotidianas. Por ejemplo, ya vamos a ver en la próxima clase, que los aviones vuelan gracias al principio de Bernoulli, ¿sí? Los aviones vuelan por las diferencias de presiones que se generan en las alas de los aviones, porque se diseñan las alas para que en una parte tenga mayor velocidad y menor velocidad en otra, en la cara superior e inferior del ala, para conseguir que la presión sea hacia arriba y equilibre el peso del avión. ¿Sí? Entonces, este principio que dice Bernoulli, como en este caso, mayor velocidad, menor presión, menor velocidad, mayor presión, eso determina un montón de aplicaciones. Un montón de aplicaciones. Entonces, en este caso, ¿qué pasó en este conducto? Viene con poca velocidad y mucha presión. ¿Y acá qué pasó? Aumentó la velocidad porque el área es menor, entonces hacer el área menor por continuidad aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Se mantiene constante, por Bernoulli, la relación entre la presión, la velocidad y la altura. Se mantienen constantes. ¿Sí? No hay pérdidas de energía. No hay pérdida de energía. ¿Por qué no hay pérdida de energía? Porque el líquido, el fluido, es ideal. El fluido es ideal. Bien, prometo la clase que viene ver las aplicaciones de Bernoulli y algunos otros ejemplos de resolución de práctica. ¿Sí? Bien. Bien. Para terminar. Bueno, acá me muestra que B2 es mayor que B1, P1 es mayor que P sub 2. ¿Ven lo que ustedes tienen ahí? ¿Lo ven? Este es el termómetro de Galileo. ¿Sí? El termómetro de Galileo no fue inventado precisamente por Galileo, sino por sus discípulos, y en honor a él le pusieron el nombre. ¿Sí? ¿En qué consiste el termómetro de Galileo? Este es un recipiente cerrado que contiene un líquido en el interior. No es agua, ¿sí? Es un líquido con un coeficiente de dilatación mayor. Es un líquido que la temperatura le modifica considerablemente la densidad. El agua, la variación de temperatura le modifica la densidad, pero poquito, ¿sí? Este líquido tiene esa característica, que se le modifica bastante con el aumento de temperatura exterior, le modifica mucho la densidad de este líquido, ¿sí? Dentro de ese recipiente hay ampollitas, y en esas ampollas todas tienen distinta densidad. Son de distinta densidad, ¿ven? Son de colores para hacerlo decorativo. Tiene un líquido de color, pero son todas del mismo tamaño, pero tienen más o menos líquido adentro, de manera que eso hace que la densidad varíe. Entonces,
¿Qué sucede? Al aumentar la temperatura exterior, la densidad de la ampolla se mantiene prácticamente constante. No sé, la densidad de la ampollita no aumenta porque está cerrada y casi no varía. Pero el líquido, este líquido modifica su densidad. Entonces, en este caso, esta ampolla, ven que está a 2 aguas. ¿Qué quiere decir? Está en equilibrio, no se fue al fondo ni está en la parte superior flotando. ¿Qué quiere decir? Que en este momento esta ampollita tiene la misma densidad que el líquido este. ¿Sí? Estas están flotando, tienen menos densidad que el líquido, y estas que se fueron al fondo tienen mayor densidad. Si ustedes se fijan acá, ahí dice qué temperatura se corresponde. Por lo tanto, la temperatura es del que está en equilibrio. Eso me da la temperatura. Obviamente es un termómetro bastante limitado porque estas temperaturas son cada 2 grados y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? O sea que esto mide de 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14 y con ese rango nada más. Pero esto demuestra que la temperatura modifica la variación de temperatura modifica la densidad de los líquidos. ¿Sí? Y demuestra que modificando la densidad del líquido, el mismo cuerpo puede flotar, puede irse al fondo o puede estar en equilibrio. ¿Sí? Bien. Les quería mostrar eso. Y les quería mostrar